Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bien, estimados amigos, tenemos otro problema más de fracciones. ¿Ok? En esta entrega el problema parece muy difícil, pero realmente es sencillo. Lo vas a ver, lo vamos a discutir, ¿verdad? Cómo se llega a montar la ecuación desde el problema y luego vamos a resolverlo. ¿Ok? Y si ya estás aquí y estás mirando, quiero que sepas que, mira, te tengo la tabla de multiplicar. ¿Qué significa eso? Que te la tienes que aprender. Sí, yo te recomiendo que te aprendas hasta la del 9. Mira, la del 10 es como si fuera la del 1, pero le vas a añadir un 0 a cada resultado. Porque 10 por 1 es 10, 10 por 2, 20. ¿Tú me entiendes? O sea, que ¿para qué perder el tiempo en aprendértela cuando seguro que la sabes? Porque te sale en la tabla del 1. Entonces, yo recomiendo hasta la del 9, porque tú no vas a multiplicar 12 por 8 o 8 por 12, vas a multiplicar 8 por 2, 16, te llevas una, 8 por 1, ¿tú me entiendes? Hasta la del 9. Ok, bien, dicho esto, vamos a discutir qué dice el problema, rapidito, a los que hablan español, igual que yo. Dice, una empresa gasta un cuarto de sus ingresos en materia prima, ¿ok? Y dos quintos del resto en el salario de sus trabajadores. Un tercio del nuevo excedente, el nuevo sobrante, se gasta en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, dejando un excedente de $27,000 para invertir. La pregunta es, ¿a cuánto ascienden los ingresos de la empresa? Esa es la pregunta. O sea, si tú quieres saber realmente cómo se resuelve esto, primero te voy a decir, oye, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Dame un like si te gusta el video. No te dé vergüenza darme like, porque no sale tu nombre. Fue fulano que me dio like. No, sale un like más, nada más. No, que hay fulano, dicen que no le demos. Hello, no le hagas caso a esa gente. Suscríbete al canal, dame like, marca la campana, te va a notificar el próximo video que voy a subir. Oye, y compártelo con tus amistades, no seas tacaño. Compártelo con tus amistades, que tú conoces a quién le hace falta ver este video. Y ahora vamos a resolver paso a paso, ¿ok? Cómo se monta esa ecuación, porque la destreza de leer tiene que ver mucho con las matemáticas. Por eso tienes que estar atento a la clase de inglés, de gramática, o de tu clase de español, de gramática y de lectura. También la escritura, porque esa clase va casada con las matemáticas. Si tú no entiendes lo que escribe una persona para que tú resuelvas un problema, no vas a poder resolverlo, aunque sepas matemáticas. Tienes que entender que te preguntan, cómo te exponen el problema y cómo tú vas a resolver la pregunta en sí. O sea que tienes que entender lo que lees, razonar lo que leíste para poder organizar los datos de un problema para resolverlo. Es sencillo. Y a mano izquierda de tu pantalla, míralo acá, en rojo, acá, más abajito, ¿ok? Más abajito, debajo del problema. Las respuestas 5. Una es la correcta.
las otras 4 no sirven. Vamos a resolver el problema. Primero voy a sacar mi cara de tu pantalla para usar toda la pizarra, porque la voy a necesitar. Vamos a resolver. Ok, lo primero que tenemos que observar es lo siguiente, que dice que una compañía gasta del income, lo voy a poner aquí, del income, ok, este income, que no sabemos qué cantidad es, dice que va a gastar 1/4 de income en materiales, 2/5 en el salario de los empleados y 1/3 del sobrante en el mantenimiento, y que tiene un sobrante final de 27.000, y nos piden qué es lo que gana la compañía, qué es lo que cobra, qué es lo que le sobra finalmente, ¿verdad? Oye, y esa sería pues el ingreso de esa compañía, pero no nos dice cuál es el income. Por lo tanto, income, vamos a ponerlo aquí, vamos aquí abajo. El income es igual a ¿qué? A X. No sabemos cuánto es el income, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí dos columnas, mira, una columna aquí y otra columna aquí. Y dice que es el gasto, ¿ok? Vamos a poner la palabra, míralo aquí, el gasto, ¿ok? Spend, los gastos son, dice, 1/4 para materia prima. 1/4. ¿Qué es 1/4? 1/4 es una parte de 4, ¿cierto? Entonces, si yo gasto 1/4, ¿de qué? De X, 1/4 de X, ¿cuánto me sobra? Bueno, pues si 1/4 es una parte de 4, me están sobrando, ¿qué? Vamos a ponerlo aquí, el surplus, ¿ok? Lo que sobra, o la otra palabra que usé, ¿ok? Surplus. Es 3/4, ¿cierto? 3/4 más 1/4 es 4/4, es la unidad. Y la unidad sería el income, ¿ok? Entonces, 3/4 ¿de qué? Pues 3/4 del income, porque no sabemos cuánto es el income. ¿Tú me estás entendiendo? Luego dice, mira, ya que está aquí, ya lo resolvimos. Ya lo planteamos. Y vamos a plantear ahora el 2/5, ¿ok? ¿Y qué es 2/5? Porque dice que 2/5 del nuevo sobrante, ¿ok? Del sobrante, míralo aquí, del resto, míralo aquí, lo dice ahí, ¿ok? 2/5 del resto en el salario de los empleados. ¿Y qué es 2/5? Pues 2 partes de 5, ¿ok? ¿Y qué te sobra? ¿El nuevo sobrante qué es? El nuevo sobrante es 3/5, ¿ok? Pero 3/5 ¿de qué? Pues 3/5 del 3/4 de X. Y fíjate, ya estamos planteando una ecuación en este lado. Entonces, dice que el nuevo surplus va a ser 1/3. 1/3 es esto, ¿verdad? 1/3. ¿1/3 de qué? 1/3 del sobrante, ¿ok? Si nosotros hacemos así, ahí iría el sobrante. Este es el sobrante, el primario, ¿cierto? Y entonces, en este caso, aquí lo que haríamos, ¿qué sobra aquí? ¿Qué sobra? Sobra 2/3, ¿sí o no? Ok, voy a cambiar de color, lo voy a poner rojo ahora, ok, y voy a plantear
la ecuación como tal, ¿ok? Aquí sobra 2/5. Perdón, 2/3, mira, es un 3, me equivoqué, discúlpame. 2/3, porque es un tercio. Un tercio de, voy a poner aquí adentro, 3/5 por 3/4 de X y cierro. Pero esto que está aquí tiene que ser igual a los $27,000 que están aquí. A los $27,000. Déjame poner el signo de dólar, ¿ok? Para que sepa de qué estamos hablando. $27,000, ¿ok? Para invertir. Por lo tanto, ya yo tengo montada la ecuación, ¿ok? Tienes que estar bien claro en esto que está aquí arriba, ¿ok? Todo lo que está aquí arriba, ¿ok? En el problema, para poder entender esto que está aquí. Porque fuimos primero con esto, luego fuimos con esto y después fuimos con esto que está aquí. Entonces, ahora vamos a resolver esta ecuación. Pero ¿qué tienes que saber para resolver esta ecuación? Oye, te tienes que saber las tablas de multiplicar, ¿ok? Vamos a resolver. Ok, te planteo la ecuación en este cuadrito nada más, ¿ok? En este cuadro que está aquí, de color verde, porque ahí puse esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación la puse aquí, ¿ok? Entonces, vamos a resolverlo y se puede resolver ahí mismo, ¿ok? Porque ¿qué dijimos en videos anteriores de fracciones? Pues que tienes que reducir al máximo todo lo que puedas las fracciones, ¿verdad? Y más en una ecuación. Pero también dijimos que cualquier número entero está dividido siempre por 1, ¿sí o no? O sea que es una fracción unitaria, ¿verdad? Que está dividida entre 1. ¿Qué pasa? Que vamos a hacerlo aquí arriba, vamos a simplificar para que tú veas qué es X, ¿ok? Aquí voy a ponerte X es igual, porque lo vamos a reducir aquí mismo. Mira, si yo simplifico esto, ¿ok? Aquí me sobra 1, este con este, y el 2 lo simplifico con el 4, ¿sí o no? Claro, me sobra que 2, ¿sí o no? Sí. Entonces, el 3 yo lo puedo simplificar con la fracción de 1, ¿ok? Esto está dividido entre 1, ¿cierto? Y 27,000 se reduce, dividido entre 3, a 9,000, con la comita aquí, 9,000. ¿Ok? Y luego multiplico, ¿verdad? Este 5, porque esto es una multiplicación, ¿recuerda? Por 2. Y esto me da 10. Y después multiplico 10 por 9. Y esto me da 10. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? El 10 se multiplica por 9,000, para que lo entiendan. Este 10 se multiplica por 9,000. Podría haber hecho directamente, ¿cierto? Pero para los que no entendieron esto, estos son 90,000, ¿cierto? Sí, porque este 0 se lo añado acá. Mira, 9,000 y este 0 se lo paso aquí. Le pongo la comita aquí y este es el resultado de este problemilla, ¿ok? O sea, la respuesta correcta es la D. Pues nada, amigos, si el video te ha gustado, pues ya tú sabes, te lo dije anteriormente, dame un like, suscríbete, marca la campana, compártelo con tus amistades, no seas tacaño y nos vemos en el próximo videillo.